Latinoamérica es un espacio geográfico donde dialogan de una manera muy particular el entorno rural y el entorno urbano. Esta coexistencia se ve reflejada en las artes que salen de esta parte del mundo. Conozcamos a Jaime Nieto y sus ciudades imaginadas. Bueno, yo empecé a escribir teatro desde el colegio. Empecé adaptando obras literarias, empecé adaptando películas, empecé adaptando obras de teatro que me impresionaban e incluso haciendo algunos clásicos. Viajé a estudiar cine a La Habana, ¿no? Y cuando regreso me doy cuenta pues, de que el trabajo de cine era muy difícil, es decir, que no podía contar historias en el cine y cómo hago para hacerlos. Está el espacio del teatro. Sin saber muy bien cómo subir a un escenario, escribo Carne Quemada. Una obra de teatro que más que obra de teatro es un guión porque es endemoniadamente complicada de producir. Y solamente creo que la he producido yo y la he dirigido yo las 2 veces, pero creo que nadie más puede hacerlo. Entonces, con toda la influencia del cine negro, un género que a mí me gusta mucho, puesto que había, justo en la escuela de cine, había hecho un cortometraje con toda la estética del cine negro, cojo una historia de un supuesto descuartizador, el descuartizador de los cines, y creo esta primera obra, Carne Quemada. La obra se estrena, funciona muy bien, y al año siguiente digo, bueno, ya que la obra funciona, ¿por qué no hacer otra? Hago una comedia de situaciones, mucho más teatral y ya no tan cinematográfica, a pesar que también es cinematográfica, que es Deseos Ocultos, ¿no? Deseos Ocultos ya funcionaba mucho mejor y fluía mucho más como una obra de teatro, y yo empiezo ya también a tener un conocimiento de cómo dirigir y cómo escribir una obra de teatro. Yo sí me considero un escritor urbano porque vivo en una ciudad, he vivido siempre en una ciudad, y además también porque mis mayores referentes en cuanto a la hora de contar una historia es el cine norteamericano un poco. Es por eso la presencia de asesinos en serie, es por eso la presencia de comedias de situaciones con un esquema bastante norteamericano, por decirlo de alguna manera. E incluso algunas de mis historias, tipo Carne Quemada, se desarrolla en Chicago, El dolor por tu ausencia en Nueva York, Ópera en Nueva York, ¿no? Y no es por una cuestión de no tener historias que contar en Lima, sino simplemente porque hay todo un referente cinematográfico detrás. Adiós al Camino Amarillo, por ejemplo, es una ciudad cualquiera, una gran ciudad en cualquier parte del mundo, ¿no? Y son personajes urbanos, son personajes solitarios, son personajes que andan buscando el amor, son personajes que andan un poco perdidos, inmersos dentro de una gran ciudad, que es un poco también lo que pasa aquí en esta última obra, Sala de Ensayo, ¿no? Que son personajes que están probando cómo resolver sus problemas, ¿no? Actuar, probar, intentar, fracasar, experimentar. Mira, yo creo que definitivamente son textos latinoamericanos porque no son, no es que la obra se desarrolle en Nueva York o en Chicago, sino es la imagen que yo tengo de Nueva York o la imagen que yo tengo de Chicago. No, es una ciudad, es la idealización de la ciudad, el estereotipo de la ciudad. En el caso, por ejemplo, de Dick y Pussy se llaman Locamente, que es una historia que se desarrolla en Los Ángeles y en el Nueva York de los años 70, ¿no? Es una historia que ha funcionado muy bien acá en Lima, que ha funcionado muy bien en Venezuela, en Caracas, y es una historia que ha funcionado muy bien con el público latino de Miami. Pero estamos hablando de que en todo caso, más que hablar sobre los problemas de una ciudad, lo que hago es hablar un poco del ser humano, de la humanidad de cada uno de los personajes, de los problemas que son universales, y creo yo además que las historias funcionan universalmente. Las historias están casi todas contadas. Lo que a mí me interesa mucho es de que el público salga siempre creyendo que ha visto algo nuevo. Confeso amante de la ópera y del cine negro, Jaime Nieto ha estrenado obras en Lima, en Venezuela y en Miami. Una muestra de que su dramaturgia toca problemas universales, desde una óptica local. No se pierda en nuestra próxima emisión de Arte Mundo Latino. Escribir para televisión es completamente distinto a escribir para teatro, comenzando del proceso, ¿no? y de la rutina y de la manera como se hace. La televisión trabaja evidentemente con plazos muy claros, con necesidades muy claras, y ahí la regla de oro es el escritor tiene que estar de acuerdo con el productor o la productora
porque son las dos personas que van a manejar en realidad todo el proceso. Entonces, lo que necesita un escritor de televisión primero que nada es una disciplina a prueba de balas, una capacidad de cumplir con los plazos establecidos, cumplir con las reglas establecidas del trabajo de televisión, que es tener el guión en tal tiempo, tener el guión con estas características, con este número de escenas, con estas posibilidades para producirlo, con esta cantidad de personajes. Entonces, o sea, son muchos factores aparte de lo creativo que tienen que ver con la producción en sí, que el guionista de televisión está obligado a manejar y a trabajar con eso, porque son los insumos con los cuales trabaja. La vena del pintor se reconoce siempre. Y bueno, tenemos en la historia montones de pintores extraordinarios que gozan hasta ahora, después de 300, 400 años después de su muerte, de la fama, y que han recorrido muchos procesos. Digamos, si tú hoy día estás inspirado y tienes una motivación y una inspiración que te conduce a crear algo, ¿por qué no lo vas a plasmar? Uno tiene su propio proceso, sea bueno o malo, no importa, pero no puede evitar ese proceso, solo para sobrevivir. Básicamente soy una persona, nuevamente con toda la humildad que pueda decírtelo, muy agradecida, y algo que sé hacer bien es agradecer constantemente, todo y a todos. Estoy feliz con una que otra obra, así de toda la historia de mis obras, y muy feliz. Y en ese momento consideré que era la obra, pero después quieres más, quieres volar. Claro que sí, yo creo que a todos les pasa lo mismo. La idea del disco es tratar de mostrarle al público de que el bolero no es solo lento. Está el bolero moruno, está el bolero del conjunto, está el bolero que es el compendio que te une la orquesta, los violines, con la parte popular, con las trompetas, ¿no? Y lo que hemos querido es mostrarle al público que Cuba, en cada región, tiene una manifestación del bolero diferente. El tiempo, como siempre, nos ha quedado corto. La semana entrante volvemos con más del arte en nuestro mundo latino. Hasta entonces. De esos ojazos negros, de un raro fulgor que me dominan e incitan al amor, eres un encanto, eres una flor. Dios dice que la gloria está en el cielo, que es de los mortales